El folleto. Te explicaremos qué es un folleto informativo comercial y para qué sirve, qué información divulgan y cómo deben ser estructurados. Un folleto es un texto impreso en pequeñas hojas de diferentes formas que sirve como una herramienta publicitaria. Generalmente son entregados en mano en la vía pública con información de interés sobre restaurantes, bares, lugares turísticos o similares, aunque también son utilizados con la misma finalidad, siendo dejados en distintos comercios para que quien los visite pueda tomar el folleto que le interese. Los folletos existen como medio de comunicación desde que se inventó la imprenta en Europa en el siglo XVI. No eran como los actuales, ya que esos eran folletos porque era la única forma de impresión existente, una carilla con un breve texto. El folleto más común es aquel de forma rectangular que tiene dos caras y se entrega en la calle. Hay muchas formas como los trípticos o dípticos. Los folletos son útiles para difundir información de todo tipo, que no necesariamente son entregados con el fin de vender un producto o servicio. Por ejemplo, se pueden entregar en una veterinaria folletos sobre lugares en donde adoptar mascotas o sobre el maltrato animal, a modo de campaña de conciencia. Los diseñadores gráficos o publicistas son quienes de mejor forma podrán diseñar los folletos, dado que han estudiado justamente técnicas gráficas que les permiten que todo se ajuste al tamaño del folleto, a los requisitos del cliente y demás detalles. En general, la información que se divulga en los folletos no se corresponde con temas específicos, sino que lo que se busca es que el público en general pueda comprender lo que lee. El texto debe ser conciso y al grano. Debe mostrar rápidamente su intención con palabras clave y, de ser posible, complementar la información con imágenes. Para la confección efectiva de un folleto publicitario se recomienda redactar títulos y subtítulos claros y atractivos, exponer argumentaciones completas, explicar los beneficios del producto o servicio y hacer un resumen de los mismos, incluir fotografías en las que aparezcan los productos, así como demostraciones de su funcionamiento junto con pies de foto explicativos, acompañar el texto y las fotografías con diagramas o dibujos, ordenar los diferentes productos y argumentaciones en una secuencia lógica. Hay diversos tipos de folletos, como lo son volantes, flyers o octavillas, cuando van sin plegar, y los dípticos y trípticos, que son folletos plegados. Los folletos se pueden analizar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Es por eso que nos conduce a relacionarlos y vincularlos con otras ciencias. Tipos de folletos. Se clasifican según el número de páginas o cuerpos. 1. Díptico. En este tipo de folleto, el papel se pliega en dos cuerpos. Se utilizan mucho como publicidad para conceptos básicos, como por ejemplo de un artículo, industria en particular o algún acontecimiento. También es común que sean enviados por correo o que los entreguen casa por casa, o también son dejados para que la gente los tome en ciertos lugares estratégicos públicos como los mostradores. Está compuesto por tres partes. La primera es la tapa, la segunda es la contratapa y por último en su interior el contenido. 2. Tríptico. En este tipo de folleto, el papel es plegado de manera que forma tres cuerpos. Es utilizado para expresar o transmitir conceptos básicos y también como medio de publicidad. Su manera de distribución es la misma que el caso anterior del díptico, es decir, sea correo, casa por casa o entre otros. De igual forma, se encuentra dividido en las tres partes, tapa, contratapa e interior, y es recomendable agregar al menos 3 imágenes, es decir, una por columna. 3. Panfletos. En estos folletos la impresión que le causa al lector es gracias a la agresividad que es realizada en este tipo de folleto. La mayoría de las veces son utilizadas para medios de propaganda y compañías políticas. En sus principios su formato era con 8 recuadros o imágenes principales. Ahora en la actualidad, varias veces suele ser utilizado este formato, ya que mayormente resulta muy económico y también porque tiene un gran impacto sobre el lector. 4. Encartes. Estos folletos podrían ser vistos en varias o en una hoja. Los colocan en el interior de periódicos o revistas. Así genera que las personas le dediquen más atención, ya que la mayor parte del tiempo suelen estar sueltos o sobresalen. Sin embargo, para aumentar este efecto, la mayoría de las veces suelen ser añadidas pequeñas muestras del producto del cual se intenta publicitar. 5. Propaganda. Suelen ser pequeños y son entregados en mano, mayormente en lugares donde haya mucha gente como en las puertas de centros comerciales o en las calles. Son textos muy cortos y también claros. Se clasifican según el contenido en publicidad. También ayudan a promover negocios o productos o informativo,
comunican al lector información en general, como en las reuniones, charlas, etc. Por otro lado, existen los de recaudo, que pretenden que el lector ceda dinero para una definida fundación o causa. Y por último, los panfletos, que poseen como objetivo la denuncia de situación concreta o persona. Partes de un folleto. 1. Titular de tapa. Es el título general y tiene que ser llamativo. 2. Titulares internos. Los subtítulos deben ser de acuerdo al tema. 3. Texto. Tienen que ser de calidad. Debe ser resumido y legible. El texto debe tener información dividida en secciones, para así facilitar la lectura y hacerlo más entendible para el lector. Es conveniente que la información vaya de lo más sencillo a lo más complejo, y también de lo central a lo accesorio, teniendo en cuenta que para quien vaya dirigido y para qué sirve dicha información. 4. Logotipo de cierre. La mayoría de las veces se utiliza el eslogan o la frase final para cerrar la información. Características de un folleto. 1. Tamaño. El tamaño es muy reducido. Abarcan desde tamaños carta o revista, como tamaños medio, carta e incluso hay algunos más pequeños. Los folletos pueden ser en trípticos, pero prácticamente se pueden considerar de otro tipo. 2. Usos. Son muy variados. Pueden ser informativos, instructivos, de usos propagandísticos, etc. 3. Formato. El formato de un folleto no implica el tamaño o tipo de papel, ya que existen aspectos como la información y la exposición de la misma. Sin embargo, debemos incluir el título, el cuerpo, el tema y el texto, logotipo, si es que hay, o el autor, si también lo hay. También actúa claramente en las imágenes, ya que puede existir folletos que poseen entre un 80 o 90% de imágenes con textos explicativos. 4. Imágenes. Todos los folletos deben incluir imágenes. Todos. Que pueden ser didácticas o ilustrativas. Solo deben ser ilustrativas o de representación que guíe al entendimiento de la información plasmada en el folleto. 5. Lenguaje. Debe ser claro, simple y también podría llegar a ser técnico o incluso técnico y especializado. 6. Publicidad. Es utilizado de una manera masiva para publicitar. Se plasma la información que se quiere mostrar, ya sea de actividades o productos. ¿Cómo elaborar un folleto de una forma sencilla? 1. Si harás tu folleto escrito, elige una cartulina o papel de tu preferencia. Si harás el folleto en el computador, elige el programa que más te guste, como por ejemplo Microsoft Word. 2. Elige el tema del que será tu folleto, como por ejemplo beneficio de los bosques. 3. Busca la información sobre tu tema escogido. 4. Toma notas de la información para que luego puedas seleccionar lo más importante. 5. Elige cómo va a estar distribuida toda la información en el folleto. 6. Escoge las imágenes que quieras poner en tu folleto. 7. Crea un título creativo y que llame la atención de las personas. 8. Empieza a redactar la información en el material o programa que utilizarás. 9. Coloca las imágenes y revisa tu folleto para asegurarte que no tenga errores ortográficos. 10. Imprime o decora tu folleto. Ahora, con esta información, esperamos que tú también puedas crear tus propios folletos informativos o publicitarios. Hasta la próxima.